Ya pertenezco a Cristo. Perteneciendo a Dios es nuestra última esperanza. Eso es lo que nos permite pasar esta vida con la confianza de su cuidado, de su plan para nuestras vidas. Hoy vamos a comenzar un nuevo estudio. La verdad, estoy emocionado con este estudio, pero la verdad es que siempre estoy emocionado con los estudios que el Señor nos da para enseñar y para aprender de Él. Pero vamos a estudiar de un libro del Antiguo Testamento, el libro de Daniel. Y vamos a hablar de por qué. Voy al PowerPoint. Bien. Dice, la absoluta soberanía de Dios sobre los asuntos del hombre. Ese es el lema del libro de Daniel. Ese es lo que necesitamos entender. Yo creo que es quizás la verdad acerca de Dios que lo necesitamos más hoy que nunca. Y este lema se expresa en un salmo, Salmo 47, versículo 8, dice, Dios reina sobre las naciones, sentado está Dios en su santo trono. Es fácil para nosotros olvidar que Dios está sentado sobre su trono y es soberano sobre los asuntos de este mundo, de nuestras propias vidas, de nuestros países, de nuestros trabajos, de nuestros hijos, su educación, de cada detalle de nuestra vida. Nuestro Dios, ¿a quién pertenecemos? Somos hijos de Él. Si hemos confiado en su Hijo como la única solución por nuestro pecado, ya pertenecemos a Él. Y podemos contar con Él, contar con su control para nuestro bien, Esta mañana no vamos a entrar en el texto del libro de Daniel. Ese para la próxima semana. Vamos a estudiar capítulo 1. Pero queremos hablar de por qué es necesario, por qué es importante este estudio de Daniel. Y cuando estuve pensando en otro libro para estudiar como iglesia, y para los que no sepan, esa es nuestra costumbre, estudiar un libro entero, versículo por versículo. Y últimamente estudiamos 1 Corintios y Efesios, pero necesitamos enfocarnos en la soberanía de Dios. En tiempos de incertidumbre, necesitamos aferrarnos a un Dios soberano. Esa es la razón principal por este estudio. Hermanos, vivimos en tiempos de incertidumbre. Para mí, en todos mis años, no sé si es solamente por la edad, pero me siento como estamos en tiempos
más inciertos que nunca. Hay incertidumbre en cuanto a la economía, incertidumbre en cuanto al gobierno de nuestros países. Hay mucha incertidumbre acerca de las normas que eran parte de nuestra vida, normas de moralidad. Todo está en el aire, todo está cambiando, todo es muy incierto. Y es fácil con esta pandemia, con cambios políticos, problemas en la economía, quizás nuestros propios trabajos, es fácil tener temor. Es fácil perder la confianza que Dios realmente está en control de todo. Hay un salmo que yo leí recién y cuando vi esta pregunta, eso es lo que yo sentía en mi corazón. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Es lo que el sentido que tengo, es como los fundamentos que eran parte de nuestra vida están cambiando y están derroteando, están destruidos algunos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos a eso? Y me encanta la respuesta. En versículo 5, la respuesta es, el Señor está en su santo templo. Podemos ser punto final. Es todo lo que necesitamos saber. Cuando los fundamentos son destruidos, podemos contar con un Dios que está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan sus párpados, examinan a los hijos de los hombres. Él tiene todo bajo su control, tiene su ojo en todos los detalles, en todos los seres humanos. Nada escapa su vista y su cuidado. Tiempos de incertidumbre. Ahí es nuestra vida. Ahí es nuestra realidad. Pero también, ¿qué quiere decir aferrarnos? En tiempos de incertidumbre, necesitamos aferrarnos a un Dios soberano. ¿Qué quiere decir eso? Hay un pasaje en Jeremías, capítulo 13, donde Dios dio a Jeremías un mandato de ir y comprar una cinturón de tela y ponerlo. Y Dios dijo, este cinturón es como mi pueblo. Y mi idea para mi pueblo es que se aferran a mí. Dice, a herirse. La palabra literalmente significa aferrarse. Tenemos como padres lo que significa eso con nuestros hijos, cuando tienen temor o solamente cuando quieren cariño, se aferran a nosotros, a nuestra cintura o nuestra pierna en este abrazo encuentran el consuelo que necesitan en sus padres. Dios dijo a Jeremías que mi idea para mi pueblo es que se afierren a mí de esta manera. Dice, porque como el cinturón se adhiere a la cintura del hombre, así hice adherirse a mí, a toda la casa de Israel y a toda la casa de Judá, declara el Señor, a fin de que fueran para mí
por pueblo, por renombre, por alabanza y por gloria. Pero mira, pero no escucharon. Dios dijo a Jeremías, ahora toma este cinturón y lo moja y lo esconde en la tierra. Y después le pidió buscar este cinturón de tela y era podrido. Y dijo, ese es como mi pueblo ahora. Este tipo de cinturón no sirve porque no se aferraron a mí, no confiaron en mí, no me obedecieron y ellos perdieron. Realmente fue mi idea por elegirlos como pueblo mío. En Deuteronomio ocupa la misma palabra traducida hice adherirse. Es la idea de aferrarse. Dice, temerás al Señor tu Dios y le servirás. Te allegarás a él y solo en su nombre jurarás. Te allegarás a él. Aferrarse es su idea para nosotros. Necesitamos desesperadamente cada día, cada momento, tomar tiempo para abrazar a nuestro Dios, aferrarnos a Él. Cuando no podemos ver el resultado de los acontecimientos de nuestra vida. Tenemos en Daniel el ejemplo de un hombre que 3 veces al día él se acercó a Dios, se aferró a Dios en la oración. Fue parte de su vida, parte de su disciplina cada día. Y esa es la idea. Tenemos el ejemplo en Daniel, alguien que se aferró a un Dios soberano en medio de tiempos muy incertidumbres. Un Dios soberano, ¿qué quiere decir eso? En tiempos de incertidumbre necesitamos aferrarnos ¿a qué? A un Dios soberano. Básicamente significa que Él está sobre su trono, tiene todo bajo control. Tenemos una mirada al cielo en Apocalipsis capítulo 4. Dice, después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. Qué privilegio que el Señor dio a Juan de ver el cielo, ver a la presencia de Dios, ver a su trono. Dice, y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Juan vio un trono y vio a Dios sentado sobre este trono. Pero versículo 6, mire lo que dice. Delante del trono había como un mar transparente semejante a cristal. ¿Qué quiere decir eso? Un mar delante de su trono como cristal, listo, una calma completa. No es como el mar en esta tierra. Tuve la oportunidad este verano de hacer algo que me encanta, y eso es nadar en el mar. Me encanta eso porque uno no tiene que hacer vueltas como en una piscina y uno puede nadar a la distancia. Y Cristóbal me invitó a
nadar con él en el mar de Chile. Y el primer día fue rico, disfrutamos harto este tiempo. El segundo día estamos bajando a la playa y estuve mirando en el mar y dije, Cristóbal, ¿no te parece más bravo el mar hoy? Y él dijo, no, se ve igual. Entonces nos metimos en el mar y llegamos a una distancia y fue diferente. Este mar fue distinto. Había olas llegando por ambos lados, no solamente por un lado, pero era muy turbulente, muy bravo y nos costó mucho solamente para volver a la playa. Así es en este mundo. En este mundo está lleno de problemas y de olas grandes llegando a nosotros por ambos lados a veces y no sabemos qué hacer y nos cuesta solamente sobrevivir en un mar así. Pero no es así en el cielo. No hay olas en el mar delante del trono de Dios. Todo está bajo control. Y no es que solamente es así en el cielo. No, es así en el cielo. Nuestro Dios que está gobernando de su manera, según su propósito, pero Él tiene todo bajo control aún acá en este mundo, en esta tierra. Sí, los tiempos son inciertos, pero sí, tenemos un Dios sobre su trono, un Dios soberano. Y ese es el Dios que necesitamos aferrarnos. También necesitamos estudiar el libro de Daniel, porque cada vez que leo el libro de Daniel, fortalece mi fe en la palabra de Dios. Pero antes de mencionar eso, necesitamos ver que en Daniel, este es el enfoque. Un Dios soberano, un Dios que es todopoderoso, sentado sobre su trono. Daniel 2:28 dice, hay un Dios en el cielo. Daniel está hablando al rey de los reyes en la tierra, Nabucodonosor, un hombre poderoso. Pero Daniel dijo, no, hay un Dios en el cielo, más poderoso que tú, Nabucodonosor. Dios del cielo, cuando Daniel habló con él, se refirió a un Dios del cielo. Es decir, está sobre todo. El gran Dios, el Altísimo, domina sobre el reino de los hombres. El nombre usado por Dios más que todos los nombres es Dios Altísimo. Eso es lo que vamos a ver en este estudio. Vamos a ver a Dios en su lugar, sobre su trono, sobre todos los acontecimientos del hombre. Y aún los poderosos de este mundo tienen que someterse a Él. Pero como estuve hablando de la fe en la palabra de Dios, porque en Daniel tenemos profecías que explican con detalles lo que Dios va a hacer en el futuro. Y Daniel cumple, en Daniel vemos esas profecías cumplidas. Y siempre me da más confianza en la palabra de Dios. En tiempos de incertidumbre debemos confiar plenamente en la palabra de Dios.
tiene que ser nuestra roca. Aferrándonos a un Dios soberano es aferrarnos a su palabra, a lo que Él dice. Proverbios 3:5, un versículo que mi papá escribió en la primera Biblia que recibió de ellos. Un versículo que dice mucho. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Es decir, aferrarte en un Dios soberano, un Dios que sabe mejor y un Dios en quien podemos confiar. Y si confiamos en nosotros mismos, en nuestro parecer, vamos a equivocarnos. Dios es fiel, su palabra es fidedigno. Segunda Corintios, Pablo dice, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos. Una vez Jesús invitó a Pedro salir del barco y andar en el mar como él. Y Pedro lo hizo. Y Pedro, por fe, anduvo sobre el mar por un momento. Pero dice que él se fijó en las olas, en el viento y comenzar a hundirse. Así es con nosotros. Si tenemos nuestros ojos puestos en el Señor, nuestra confianza en Él y en su palabra, eso es como queremos, Él quiere que andemos. Pero el momento que comenzamos a fijarnos más en las circunstancias o en nosotros mismos, vamos a tener problemas, vamos a hundirnos. La fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Nuestra confianza en Dios crece con la palabra de Dios que recibimos, escuchándolo, leyéndolo cada día, para que tengamos cada día una roca, algo estable para pasar los tiempos inciertos. Hablando de Daniel, la mitad de las profecías del libro ya han sido cumplidas. Y cumplidas siglos antes, después que fue escrito en Daniel. Y tienen algunas profecías que quedan para ser cumplidos. Podemos confiar en ellos también. Probablemente después de estudiar Daniel vamos a repasar Apocalipsis para entender algo de lo que nos espera. Porque también en tiempos de incertidumbre nos ayuda a saber con certeza algo del futuro. Y Daniel nos ofrece eso. No tenemos todos los detalles, pero en general sabemos lo que nos espera, lo que espera este mundo, que cuál es el plan soberano de Dios para este mundo. Cuando todo parece incierto, nos ayuda de ver algo que Dios dice, no, eso es lo que va a suceder. Daniel
tuvo inquietudes acerca de los acontecimientos de su día. Su nación, su pueblo, estaba como esclavos en otra tierra, en cautiverio en Babilonia. Se acabó los reinos de los grandes reyes de Israel, David, Salomón y los demás. Y ahora, ¿qué va a pasar con mi pueblo? Pensaba Daniel. Y Dios respondió a las inquietudes de Daniel con un conocimiento del futuro. Daniel en capítulo 9 dice, en el año primero de su reino, de Ciro, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que por la palabra del Señor que fue revelada al profeta Jeremías. Daniel está leyendo Jeremías. Debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. Jeremías escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo que el periodo de cautiverio en Babilonia para su pueblo iba a ser 70 años. Y Daniel ya ha pasado casi 70 años en Babilonia. Y está preguntando, tiene inquietudes. Dios, ¿cuál es tu plan para tu pueblo? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y Dios respondió a Daniel. Al principio de tus súplicas se dio la orden, dijo el ángel Gabriel, y he venido para explicártela, porque eres muy estimado. Pon atención a la orden y entiende la visión. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Él no habló de los 70 años de tiempo de cautiverio, pero él habló del futuro. Dios quería que Daniel tenga claro cuál es su plan para su pueblo, no solamente después de 70 años, pero hasta el fin de los tiempos. Y tenemos el privilegio de ver esta revelación de Dios en Daniel. El plan de Dios para su pueblo, Israel, y para nosotros también. Y vamos a hablar de estas 70 semanas. Una semana representa 7 años, perdón. Entonces estamos hablando de 69 años primero, 69 tiempos de 7 años y después una semana de 7 años al fin de los tiempos. Vamos a aclarar eso, pero Dios quiere que nosotros también quiere responder a nuestras incertidumbres por darnos una idea de lo que va a pasar en el futuro, un conocimiento de eventos futuros. Vemos eso en 1 Tesalonicenses 4, cuando Pablo dijo, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que mueren. Esa fue una incertidumbre. ¿Qué pasa con los que mueren en Cristo? Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. Estamos hablando de algo que nos espera. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Los que ya han pasado van a ser resucitados. Entonces nosotros, los que estemos vivos
y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire. Tenemos el regreso del Señor al aire, en el aire, con el arrebatamiento de su iglesia. Y después de 7 años de tribulación, uno de esas 70 semanas que Daniel habla, la gran tribulación, después de esta gran tribulación, el Señor regresa a la tierra para reinar por 1000 años. Dice, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, mira, comportaos unos a otros con estas palabras. Nos ayuda tener alguna verdad, algún conocimiento de lo que nos espera en el futuro. Lo tenemos en Daniel. Daniel y Apocalipsis, nos dan una mirada al futuro. También en tiempos de incertidumbre necesitamos saber cómo relacionarnos con el gobierno. El gobierno va y cambia, y cambia para bien, para mal. Necesitamos saber cómo, hijos de Dios, cómo nos debemos relacionarnos con nuestro gobierno. Es un aspecto importante de nuestra vida en este mundo, el gobierno de nuestros países. La Biblia nos enseña que debemos obedecer el gobierno. Romanos 13, bien claro. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Aún los gobiernos son bajo la soberanía de Dios. Parte de su control de todo es establecer los gobiernos que tenemos. Y él dice a sus hijos, debemos someternos a ellos. A veces nos complica someternos a ellos, pero a veces también es necesario desobedecer. Vemos eso. La Biblia enseña que a veces debemos desobedecer el gobierno. Hechos 4. Les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. El gobierno, los líderes, el pueblo de Israel mandaron a los apóstoles que no hablen más de Jesús. Versículo 19. Más respondió Pedro y Juan, les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Es decir, es obvio para nosotros, Dios tiene la prioridad sobre tu mandato. Y Daniel nos ayuda con este equilibrio. Encontramos en Daniel alguien que por casi 70, 66 años o más se relacionó con un gobierno malvado. Y vemos un ejemplo en él, cómo lo manejó. A veces Daniel eligió desobedecer y con consecuencias a él personalmente, pero con su lealtad a Dios lo hizo. Pero otras veces no, él obedeció el gobierno. Bueno, hermanos, esas son algunas razones por las cuales este estudio va a ser importante para nosotros. Y queremos al terminar dar algún entendimiento de este libro
para comenzar con el texto la próxima semana. Necesitamos dividir el libro correctamente para poder interpretarlo correctamente. Lo que tenemos como dos divisiones del libro. Los primeros 6 capítulos son revelaciones que Daniel interpreta que otros han tenido. Y son mayormente libros históricos. Cuentan lo que sucedió ahí en Babilonia en los primeros 6 versículos. Capítulo 2 tiene ambos información histórica y profético. 7 a 12, Gabriel, el ángel Gabriel, el mismo Gabriel que apareció a José y a María, interpreta revelaciones dadas a Daniel. Y esos son capítulos proféticos. Otra división clave es cómo fue escrito. Escrito en hebreo, los primeros 1 a 2:4, pero de 2:4 a 7:28, el original del texto fue escrito en arameo a los gentiles. Y el fin del capítulo 8 al 12, de nuevo, escrito en hebreo a los judíos. ¿Qué es arameo? Fue la lengua franca del día de Daniel, es decir, la idioma universal del mundo. Ese fue el idioma que dominó al mundo. Los no judíos entendieron este idioma sobre otros. Y es claro que esta porción de Daniel fue dirigido a los gentiles. Revela a los judíos lo que fue escrito en hebreo, su sujeción a los poderes gentiles hasta el tiempo del fin, en capítulo 11. Después su Mesías reinará sobre todas las naciones. Daniel tenía esta inquietud. ¿Qué va a pasar con mi pueblo? ¿Y Dios aún tiene un plan para Israel? Sí. El pueblo de Israel sigue muy importante para Dios. Romanos 11 habla claramente que Dios aún tiene un plan para su pueblo Israel. El mensaje es la supremacía política de los gentiles sobre los judíos. Estamos viviendo aún en los tiempos de los gentiles, donde el control sobre el pueblo de Dios ha sido dado a las demás naciones, a los gentiles. Ellos dominan este mundo. Lucas 21:24 dice, y caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, hablando de el pueblo de Israel. Y Jerusalén será hollada por los gentiles. Este sucedió en el año 70. Mira, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Cuál es el tiempo de los gentiles? Lo que vamos a ver en Daniel, este tiempo donde Dios ha dado el poder sobre este mundo a los gentiles. Y los israelitas van a ser sujetados a ellos. Romanos 11
Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabio en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Por ahora, no vemos muchos judíos recibiendo el evangelio, aceptando a Cristo. ¿Por qué? Por las razones de Dios, por su soberanía, hay un endurecimiento parcial, no completo, pero parcial, durante este tiempo de los gentiles. Básicamente estamos hablando de año 606, del tiempo de Daniel, a la segunda venida de Cristo. A la segunda venida de Cristo. Ese es el periodo de los gentiles. El bosquejo entonces del libro, tenemos la introducción histórica, capítulo 1, dominio temporal y el destino final de los poderes gentiles, capítulo 2 a 7, y la sujeción temporal y el destino final de la nación de Israel, 8 a 12. Lo que vamos a ver en Daniel capítulo 1, hermanos, vamos a ver que Dios odia y juzga el pecado. Lo hizo con su pueblo, va a hacerlo con nosotros. Pero también vamos a ver un Dios de esperanza. Y Daniel es un ejemplo de la misericordia de Dios a su pueblo. Y nos va a animar mucho ver cómo Dios trató con su propio pueblo para castigar, juzgar, pero también para dar esperanza. Bueno, hermanos, les invito a leer Daniel. Si no ya tienen un plan de lectura bíblica, por lo menos que comience a leer Daniel. Nos va a animar de muchas maneras. Bueno, adelante, Oscar, para la última